Esta es la traducción al castellano del podcast número 2, primera parte, de Mark Passio. Libertad, de eso se trata. Bienvenidos a todos. Es el 6 de abril del 2010. Esto es ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Soy vuestro anfitrión Mark Passio. Mi página web es whatonearthishappening.com y la cadena de esta radio es revolutionbroadcasting.com. Bien, pues me gustaría hacer primero un breve resumen sobre lo que cubrimos la semana pasada y luego entraremos en los temas de hoy. Así que la semana pasada comenzamos entrando en ¿qué es la verdad? Hablamos de que la calidad de nuestras vidas está básicamente dictada por cuánto armonizamos con lo que realmente es, viendo lo que de hecho es y tratando con ello de forma efectiva, entrando en armonía con la verdad. La calidad de nuestra vida mejorará si lo hacemos. Si no lo hacemos y nos desviamos fuera del camino de la verdad, la calidad de nuestra vida disminuye y experimentaremos cada vez más y más sufrimiento. Así es simplemente como funciona la ley natural. Hablamos también acerca de la resolución de problemas. Dijimos que si realmente vamos a resolver cualquier problema, hemos de tener suficiente información acerca de la naturaleza del problema, acerca de los factores causales del problema que estamos experimentando. Si no tenemos la suficiente precisa información sobre qué causó el problema, estaremos esencialmente impotentes y no podremos resolverlo. Así que hemos de mirar a la oscuridad, por así decirlo. Hemos de ver la llamada información negativa de aquello que, de hecho, está causando los problemas que experimentamos a nuestro alrededor. Hemos de confrontar el problema y adentrarnos en la naturaleza de los factores causantes del problema que experimentamos si esperamos resolverlo. También hablamos de que realmente solo hay dos factores por los que la gente sufre. Sufre porque aceptan información que simplemente no es verdad y se niegan a aceptar información que de hecho es verdad. Así que nuestra habilidad para distinguir entre la verdad y la falsedad es la capacidad más crítica que la raza humana posee en cuanto a lo que experimentamos y la calidad de nuestra existencia. También hablamos un poco acerca de los axiomas fundamentales que la gente mantiene en sus vidas y se niegan a soltar, se amarran a ellos. Un axioma es una proposición o una creencia que es considerada generalmente como ya establecida y aceptada y cierta. La gente lo acepta como si es de esta manera. Desafortunadamente, los axiomas fundamentales de la mayoría de la gente simplemente están muy alejados de la verdadera naturaleza de la realidad, de la verdadera experiencia, tal como, de hecho, está tomando lugar en este planeta. También entramos en lo importante que es el conocimiento de uno mismo, del ser. Hemos de entender que somos un reflejo del todo, somos un reflejo del conjunto, del universo mismo. Conocimiento preciso del ser es conocimiento preciso del universo. Somos una parte holográfica, íntegra de la creación. Y para salir de este lío en el que estamos metidos como especie, implica el conocimiento de uno mismo. Entender la consciencia humana, entender cómo se manifiesta la consciencia, entender cómo la consciencia puede entrar en equilibrio y en armonía, y también entender cómo la consciencia puede llegar a desequilibrarse y manipularse. Así que en gran parte, para poder lograr esto, en lo que comenzamos a entrar la semana pasada fue en la descomposición del cerebro humano. El entender el cerebro humano es una gran parte de entender la consciencia humana. Así que terminaremos con esto esta semana y entraremos más aún en los componentes del cerebro, y específicamente hablaré sobre lo que sucede cuando el cerebro está en desequilibrio. Otro concepto que tocamos la semana pasada, y hablamos de ello, fue el concepto al que llamo la gran mentira. Esta es la ideología conocida como el solipsismo. Esta es la ideología de que no existe tal cosa como la verdad, que la verdad no puede llegarse a saber ni puede comunicarse a otros, y esta es la mayor mentira. Y después de que entré en ciertos aspectos del cerebro, después de que entre en ciertos aspectos del cerebro y cómo funciona, y también cómo se desequilibra, visitaremos de nuevo el tema del solipsismo, y quizás entraremos en un poco de debate sobre esto.
porque quiero que la gente entienda que esta ideología es peligrosa. Es la filosofía más peligrosa de la Tierra, la que llamo la gran mentira, el solipsismo. Porque si aceptas esta mentira, si compras esta ideología, te conducirá al resto de las ideologías. Así que vamos a entrar en el cerebro humano y hablaremos acerca de las estructuras dentro del cerebro y cómo el cerebro está en desequilibrio si nos involucramos en ciertas modalidades de la consciencia. Como vimos la semana pasada, el cerebro humano está compuesto esencialmente por tres componentes. Estos son el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero y el cerebro humano. El cerebro reptiliano, también conocido como el complejo R, es el tronco cerebral. Es el responsable de las habilidades motoras, es el responsable de nuestro instinto de supervivencia y es el responsable de lo que llama la reacción de pelear o huir. Cuando nos confrontamos con una decisión de supervivencia donde hemos de elegir o bien pelear o bien huir. Este es el modo de estrés del cerebro, el complejo del estrés. Por encima de este se encuentra el cerebro mamífero, el cual es el responsable de que podamos experimentar emociones en el cuerpo. También es llamado el sistema límbico. Sin el sistema límbico, un ser humano no sería capaz de experimentar emociones. Luego está la parte del cerebro que verdaderamente nos hace humanos, y esta parte es conocida como el cerebro humano o el neocórtex. Es responsable de las funciones de pensamiento de alto orden, de alto pensamiento, pensamiento conceptual, ser capaz de conceptualizar ideas, pensar a un alto nivel, básicamente experimentar razón, compasión, lógica, creatividad, lenguaje, ciencia, arte, música, todas las cosas que esencialmente nos separa del reino animal y nos hace verdaderamente humanos. Esto es el cerebro humano. Así que estudiaremos con más detalle el neocórtex y descubriremos que básicamente está compuesto por dos mitades, dos hemisferios. Tiene un hemisferio izquierdo y tiene un hemisferio derecho. Es bilateralmente simétrico, que significa que si lo cortas por la mitad, se parece igual en ambas partes. Hay una parte izquierda y una parte derecha. La parte izquierda hace posibles ciertas funciones, cualidades del pensamiento humano y comportamiento. Así que las funciones del cerebro izquierdo funcionan como el componente masculino del cerebro. Este es el lado masculino de la consciencia. El lado izquierdo es el responsable de la lógica, la ciencia, el lenguaje, el pensamiento analítico. Esto es esencialmente lo que gobierna el cerebro izquierdo. Una buena forma de verlo es que el cerebro izquierdo se ocupa de todo lo que está arraigado al mundo físico. Este es el mundo de la materia, el mundo de las palabras, el mundo del lenguaje. Este trata con las situaciones diarias y tareas diarias, el movimiento, todo lo que está en tu campo sensorial. El cerebro izquierdo esencialmente se encarga de todas estas funciones y se ocupa de ellas. Es el lado masculino del cerebro y es el lado del cerebro que se encarga mayormente del mundo físico y las cosas del mundo físico. El otro hemisferio del cerebro es el hemisferio derecho, y esta parte del cerebro gobierna las funciones de pensamiento holístico. Es el lado femenino del cerebro humano. Gobierna las cualidades femeninas, holísticas, intuitivas, cuidadoras del individuo. También gobierna nuestra habilidad para ser seres creativos, para participar en el arte, la música, el baile y cosas así. Cualquier cosa que sea creativa y expresiva. Este es el lado derecho del cerebro. Así que es la parte de la sagrada femenina. Es la contrapartida del cerebro izquierdo masculino. Ninguno de estos hemisferios debería de dominar al otro, dada una perfecta situación, dado un cerebro que funciona como debería, dado un cerebro que está en equilibrio. Es importante que trabajemos y desarrollemos todas estas funciones del cerebro. No es que un lado sea el bueno y el otro sea el malo, ¿sabes? Como que deberíamos de ser todo izquierdo o todo derecho. La idea es tener todas esas funciones en nuestro repertorio de pensamiento, por así decirlo. Hemos de involucrarnos equilibradamente en todos,
Esa es la clave para un cerebro en buen funcionamiento. Ahora, de lo que quiero hablar aquí, antes de entrar en otros temas, es ver lo que sucede cuando solo usamos las funciones del cerebro izquierdo o solo las funciones del cerebro derecho. Y a lo que me refiero con esto, no es necesariamente que solo usemos uno, sino que digamos que funcionamos en él en completo desequilibrio. Cuando una persona está mayormente haciendo uso o viviendo en, entre comillas, las funciones del cerebro izquierdo. Como primer ejemplo veremos lo que sucede cuando realmente no se hace uso de las funciones del cerebro derecho. Así que hemos hablado sobre los tres complejos del cerebro y lo que hacen posible. Si la persona, en sus interacciones con otra gente o a través de la información procedente de los medios que toma para sí mismo, o a través del tipo de material que ven, o su comportamiento general con la gente, o su experiencia general en el mundo, si se convierten en una persona que mayormente utilizan solo el mundo físico, nunca el creativo, el intuitivo y el lado espiritual de las cosas, el cerebro izquierdo dominará completamente las funciones del neocórtex del cerebro y como resultado de ello, el cerebro derecho sufrirá. Ahora, estas dos partes del cerebro están conectadas, no están realmente separadas. Están conectadas a través de un tipo de puente en el centro del cerebro, en el centro de la cabeza, que va a través de los dos hemisferios. Este puente se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso envía información de un hemisferio al otro si el cerebro está funcionando correctamente. Cuando el cerebro izquierdo está crónicamente utilizado, con poco o apenas nada de actividad del cerebro derecho, de nuevo, cuando el aspecto físico, la parte del cerebro que se encarga de todas las funciones o cosas del mundo físico, de todas las cosas físicas que suceden a nuestro alrededor, cosas, eventos, materia y ocurrencias puras del día a día. Y no hay ningún pensamiento profundo de nada holístico o creativo o espiritual, algo sucede con el neocórtex. El neocórtex entero comienza básicamente a funcionar mal y deja de actuar tal como fue intencionado en su debido papel. Así que, a lo que me refiero con esto, es que el papel previsto del neocórtex, el centro de pensamiento de alto orden del cerebro, también conocido como el cerebro humano, comenzará a desestabilizarse, a tal punto donde dejará de actuar como el centro de mando ejecutivo de todo el complejo del cerebro, de los tres complejos del cerebro. Una forma fácil de entender esto es visualizar cualquier empresa, porque toda empresa tiene un oficial ejecutivo que toma las decisiones de mando ejecutivas sobre la dirección que tomará la empresa, negocio u organización. Son el CEO, el director ejecutivo, el que se encargan de tomar las decisiones básicas sobre la dirección hacia donde se dirigirá la empresa. Si aquel director ejecutivo de repente se pone tan enfermo que no puede cumplir con sus obligaciones o responsabilidades hacia la empresa, los mandos intermedios tendrían que intervenir y hacerse cargo de aquellas responsabilidades. Así que veamos al neocórtex como el director ejecutivo de esta empresa y los otros dos complejos del cerebro, que no son tan avanzados, no son tan complejos, que no tienen las mismas capacidades que el neocórtex, como si fuesen los mandos intermedios junior, veámoslo así. Ahora, si el CEO, el director ejecutivo, el neocórtex, se ha desestabilizado porque ha entrado en un estado de desequilibrio hacia un hemisferio izquierdo hacia el hemisferio izquierdo, donde el hemisferio izquierdo domina completamente el hemisferio derecho, lo que sucede es que uno de los otros dos complejos van a comenzar a asumir control ejecutivo sobre el cerebro entero y por lo tanto, esencialmente, sobre el comportamiento del individuo. Repito, si el hemisferio izquierdo del cerebro
se hace completamente dominante, el neocórtex ha sido dañado, físicamente dañado, porque las neuronas no funcionan correctamente, las conexiones neuronales no se establecen de forma apropiada y las áreas del cerebro, de hecho, oscurecen. No hay actividad electroquímica ni neuronal en ciertas áreas del cerebro, donde debería de haber actividad química y eléctrica, si el neocórtex estuviera funcionando correctamente y tomando buenas y razonables decisiones ejecutivas. Así que, lo que ocurre cuando el hemisferio izquierdo se hace dominante es que el cerebro límbico o el cerebro emocional es el que más sufre y comienza a apagarse, no funciona como debería, deja de enviar las químicas que nos ayudan a experimentar nuestras emociones dentro del cuerpo. Por lo tanto, la persona mayormente no siente emociones y no es verdaderamente capaz de experimentar emociones de la misma manera que una persona con un cerebro sano que opera holísticamente. Esta persona es entonces gobernada, o es reinada, o es esclavizada por el complejo R, el complejo reptiliano. Piensa sobre esto ahora y síguelo detenidamente. El cerebro izquierdo, la parte que se ocupa solamente del mundo físico, sin consideración por lo espiritual, sin consideración por lo intuitivo, sin consideración por lo creativo. Si esta parte domina los pensamientos de la persona, el centro emocional del cerebro, el sistema límbico, sufre el que más. Y el cerebro reptiliano inferior, el tronco cerebral, el complejo R, la parte del cerebro de supervivencia, estrés y pelear o huir, toma el mando de toda la consciencia del cerebro del individuo. Se convierte en el gobernador o controlador ejecutivo del cerebro y la persona se encuentra esencialmente viviendo en la parte reptiliana de la mente. Esto debería de explicar mucho para mucha gente que está prestando atención a lo que de hecho está sucediendo en nuestro mundo, si es que estás prestando atención. Ahora, mucha gente está desequilibrada hacia el hemisferio izquierdo del cerebro. Yo diría que más gente que los que no lo están. La mayoría de la gente probablemente tenga esta forma de desequilibrio en mayor o menor grado. Quiero hablar ahora sobre lo que ocurre cuando el hemisferio derecho es el dominante. Este es el lado del cerebro espiritual, intuitivo, el cuidador, el femenino y creativo. El hemisferio derecho. Si una persona vive crónicamente en este tipo de funciones de pensamiento y nunca verdaderamente se envuelve en la realidad física, sino que están constantemente en un alto estado mental, constantemente en lo espiritual, donde nunca están con los pies en la tierra, conectados a la tierra, no consideran muy importante lo que está sucediendo en el dominio físico, siempre están pensando en el otro mundo, siempre piensan en el mundo que está por venir, o bien siempre quieren vivir básicamente para el placer, o para tener, o para no tener que ver nunca aquello que se considera oscuro o negativo. No quieren realmente enfrentarse a los problemas, buscan escapar, ¿vale? Algo también sucede con el complejo entero del cerebro, en todos los tres complejos, cuando el hemisferio derecho del cerebro se hace crónicamente dominante. Lo que vemos suceder es que el sistema límbico es básicamente la exacta opuesta situación que describí anteriormente cuando el hemisferio izquierdo se hace dominante. Cuando el cerebro derecho se hace dominante, el sistema límbico, o la parte emocional del cerebro, básicamente opera sin control. Exactamente lo opuesto que cuando el hemisferio izquierdo es dominante, donde el cerebro emocional se viene abajo en aquel instante. Cuando el hemisferio derecho es el dominante, la persona esencialmente es esclava de sus sentimientos y emociones, es gobernada por ellas. No pueden realmente controlar aquello que ocurre en su interior.
o bien viven bajo miedo o se convierten en alguien que no pueden realmente discernir o percibir la verdad, porque se creerán lo que se les diga, son demasiado pasivos, ¿vale? El desequilibrio cerebral izquierdo hace que uno sea demasiado agresivo, pero el desequilibrio cerebral derecho hace que uno sea demasiado pasivo. Esencialmente se deja pisar. Esto es porque cuando el cerebro está desequilibrado de esta manera hacia el hemisferio derecho, el cerebro reptiliano, el complejo R, esencialmente se viene abajo, se apaga. Es exactamente lo opuesto al otro desequilibrio cerebral. Entonces, cuando el cerebro izquierdo es el dominante, el cerebro límbico emocional se viene abajo, se apaga, y la persona es gobernada por el cerebro reptiliano. Cuando el hemisferio derecho se hace crónicamente dominante, exactamente lo opuesto toma lugar. El cerebro reptiliano, que gobierna el instinto y la supervivencia, aquella parte se viene abajo y la persona vive en el sistema límbico. La parte que domina la consciencia es el sistema límbico emocional. Esta persona básicamente tiene estados emocionales de salir huyendo. Veamos algunas de estas cualidades y visiones del mundo que se manifiestan cuando uno de estos estados de consciencia se hacen dominantes, cuando uno de estas formas de desequilibrio cerebral o la otra ocurre. Así que, cuando una persona está desequilibrada crónicamente hacia el hemisferio izquierdo, la parte masculina del cerebro, se convierten en un dominador, quieren controlar a los demás, quieren controlar las acciones de los demás y las decisiones que toman sobre sus vidas. A menudo se comportan de forma agresiva, físicamente hacia los demás si no se salen con la suya. Así que esta es la forma del dominador o controlador del desequilibrio cerebral. Llamo esto la escisión de la mente, y ocurre justo detrás de la frente de la gente, justo detrás de los ojos, es donde toma lugar. Y casi todo el mundo tiene un desequilibrio hacia un lado u otro, hacia el hemisferio izquierdo o hacia el hemisferio derecho, y en algunos casos hacia ambos. Cuando el lado derecho del cerebro está desequilibrado crónicamente, se obtienen las tendencias de esclavo. Así que la persona se siente indigna cuando el cerebro derecho es crónicamente dominante y el cerebro límbico se ha apoderado de la consciencia. La persona tendrá sentimientos de odio hacia sí mismos, sin nunca pensar que son lo suficientemente buenos o dignos, indignos u odio hacia uno mismo. Muchas veces tendrán tendencias adictivas. La persona se hará adicta de una forma u otra si su cerebro derecho es completamente dominante. Y serán gente que básicamente está dispuesta a obedecer cualquier orden que se les dé y convertirse en un esclavo voluntario. Esta es esencialmente el modo de consciencia de la modalidad de desequilibrio crónico del hemisferio derecho. Así que una forma de desequilibrio cerebral, el izquierdo, crea el tipo dominador o conductor de esclavos, un dominador. Y la otra forma de desequilibrio cerebral, esencialmente, crea a alguien que está dispuesto a ser dominado, un esclavo. Esto explica casi todo lo que estamos experimentando en este momento en la historia de la humanidad, casi todo. Y habrá algunos que dirán que esto es reduccionismo, esto es muy simple, es mucho más complejo que esto. Pues realmente no. La manera en la que funciona el cerebro esencialmente determina cómo nos comportamos y lo que experimentamos en el mundo. Si no cuidamos el templo en el hombre, el templo en ti, experimentaremos consecuencias negativas, porque no estamos cuidando el mayor regalo que jamás se ha regalado a nuestra especie. Estamos dejando que caiga en estado de disfunción y desorden, y cuando hacemos esto, vamos a obtener resultados desagradables e incómodos.
realmente hemos de entender cómo funcionamos, porque hay mucha gente que, desde luego, entienden cómo funcionamos y están utilizándolo como un arma contra nosotros. Y la gran mayoría de nosotros no hemos recibido ningún tipo de educación sobre cómo aquellas metodologías de control mental realmente funcionan. Veo que tengo una llamada. ¿Hola? El oyente responde. Hola Mark, soy Bob. Estoy muy entusiasmado con tu programa en Revolution Broadcast Network. Escuché ambas horas de tu programa la semana pasada y quería comentarte acerca de algunas de las cosas que he estado comentando. Este viernes en mi programa voy a tener a un invitado llamado Rama. No sé si le conocerás. Rama está en YouTube. Es una celebridad en YouTube. Y es básicamente un tipo que habla acerca de la glándula pineal y tiene vídeos llamados activación de la glándula pineal. Y básicamente es una forma de meditación en la que él cree que uno puede estar más en contacto con la glándula pineal y como parte de este desequilibrio del que estabas hablando, este cisma o escisión, la glándula pineal es un enfoque esencial en esta escisión, creo. Entonces quería consultarte acerca de esto a ver qué piensas. Mark responde: sí, la glándula pineal es esencialmente lo que se despierta y se activa cuando ambos hemisferios del neocórtex actúan en equilibrio al unísono. Así que aquella glándula, de hecho, activa altos niveles de conciencia, pero solo realmente se hace activa cuando unimos el lado masculino del cerebro junto con el lado femenino del cerebro, en equilibrio y armonía, al unísono, donde ninguno de ellos está dominando al otro, sino que funcionan en equilibrio. Bob dice: pienso que la élite es consciente de esto y esto es por lo que quizás haya tanto simbolismo involucrado con el hermafrodita, quizás. Mark responde: por supuesto. ¿Sabes? Si juntas el simbolismo básico arcaico del masculino y el femenino, el yin y el yang, ¿vale? Donde el yang es el masculino y el yin es el femenino. El yang, el masculino, está representado por un triángulo equilátero que apunta hacia arriba. Es un símbolo arquetipo que la historia de la humanidad se ha referido a este como la cuchilla. Y el triángulo invertido es el símbolo arquetipo que representa la sagrada femenina o el cáliz o el útero, por así decirlo. Este se llama el cáliz. Así que cuando unes estos dos triángulos, obtienes el sello de Solomón. El sello de Solomón representa el hemisferio izquierdo al unísono con el hemisferio derecho, también conocido como la estrella de David en el judaísmo, o el sello de Solomón, que en la misma palabra tienes sol o moon, que es la luna, sol y luna. Entonces el masculino y lo femenino. Bob dice: es muy interesante cómo los rastafaris a menudo citan el rey de Solomón siendo uno de los hombres más sabios, y dicen que encontraron cannabis en su tumba. Mark responde: seguro, es una de las sustancias chamánicas y enteogénicas que, si se utiliza en un contexto para despertar altos niveles de conciencia, puede producir tal efecto. Puede de hecho ayudar a equilibrar los hemisferios del cerebro, no siendo utilizada como una forma de escape, no siendo utilizada para entretenerse o divertirse, sino realmente siendo utilizada para trabajar en uno mismo. El cannabis puede ser un aliado en aquel aspecto. Bob responde: así es como los rastafaris lo utilizan, lo usan de forma ritualística, de manera que muchos no entienden cómo las verdaderas enseñanzas de rastafaris incorporan el uso del cannabis, y ahora es más prevalente porque quizás debido a las condiciones sociales, ¿sabes? Como cuando estás harto de tratar con el jefe, con el hombre, y entras en esta forma de rebelión, quieres relajarte y escapar un poco. Y esta es casi una reacción natural, que los poderes establecidos cuentan con ello y anticipan esto, y quieren que te alimentes de ello porque quieren que seas un esclavo.
Mark dice, esa es la manera que quieren que abuses de ello, que entres en un hábito de abuso, con un componente como este. ¿Ves? Puede usarse apropiadamente para equilibrar el cerebro, pero en cierto punto, si alguien lo usa crónicamente y caen en un patrón de abuso, entonces desequilibra el neocórtex a través del desequilibrio del hemisferio derecho como dominante. Y como tú bien has dicho, esta es la modalidad de un esclavo. Cuando usamos componentes enteogénicos, hay que hacerlo equilibradamente, y hablaré sobre esto a medida que avancemos. Como cuando estuve en tu programa hace un par de semanas y entramos en los enteogénicos y los componentes psicodélicos como una de las soluciones que propuse para básicamente elevar la consciencia y salir de la situación en la que estamos colectivamente. Bob dice, muy interesante. Otra cosa que me viene a la mente es el efecto del fluoruro para embrutecer a las personas y haciéndolas dóciles, también interfiriendo con la unificación del cerebro izquierdo y derecho. Mark responde, eso es absolutamente correcto. El fluoruro calcifica, crea una capa de calcio sobre la glándula pineal. Este es un efecto conocido, que el fluoruro manifiesta en todas sus formas derivadas. Es añadida, creo, en un número que oscila entre el 65 y el 68% del agua potable en las reservas de agua de los Estados Unidos. Y esto es totalmente inaceptable. Esta sustancia es un veneno en cualquier cantidad y no debería de ser añadida al agua potable de ninguna de las maneras. Esto es una locura. Bob dice, y ningún médico ha demostrado jamás que tenga un efecto positivo al ingerirse. Ahora, Mark, podíamos tirarnos todo el día comentando acerca de estas cosas, pero tenía una pregunta para ti y luego me despido y, por cierto, grandísimo programa como siempre. La cosa es sobre Tesla, que sé que eres un estudiante de Tesla, por así decirlo. Escucho mucho debate acerca de Tesla y la idea de la energía gratuita. Y cuando oímos hablar de energía gratuita, la mayoría de la gente no puede comprender este concepto. Yo personalmente creo que ha de haber un cambio de paradigma, donde nos desplazamos de un sistema de control por escasez hacia un sistema de abundancia. Y el mejor ejemplo que puedo dar sobre esto es un experimento que Teflon hizo con gallinas, donde proporcionaba a sus gallinas con una abundancia de comida y agua. En el momento que quisieran comer y beber, lo tenían a su disposición, siempre estaba ahí. Y él observaba su comportamiento y actuaban normalmente, y cuando tenían hambre obtenían la comida y el agua cuando lo necesitaban. Y siempre sabían que estaba ahí a su disposición. Pues cuando introdujo el concepto de escasez de comida y agua, sus comportamientos cambiaron. Conseguía que se amontonaran, que robaran y a veces conseguía que luchasen entre sí e incluso que se matasen entre ellas por la comida. Así que todos estos comportamientos ocurrieron como resultado del control de escasez. Mark dice, estoy totalmente de acuerdo. Lo he dicho 1.000.000 de veces y lo diré 1.000.000 más. El control de la energía y los recursos es el control de la gente. Para controlar a la gente hay que controlar la energía y los recursos. El control de la energía es una de las formas más grandes por las que estamos siendo controlados. El crudo es esencialmente la moneda corriente que está conduciendo el mundo. Esto es lo que está haciendo que funcione todo. Es en lo que basamos nuestra civilización. Lo que Tesla descubrió es que no tenemos por qué tener esta escasez y la falta de sistemas de energías básicas, que es el motivo por el que siempre estamos entrando en guerras, ¿vale? Porque de nuevo, como bien dijiste, una vez que están en un estado mental de escasez, entrarán directamente en la consciencia reptiliana, el modo reptiliano del cerebro. Dice Bob, ¿sabes cuál es el mayor control mental de escasez? La escasez de la seguridad en nuestras vidas. Y este es conducido en parte por el mecanismo de las falsas banderas y todas estas cosas, el terrorismo y demás, donde el Estado consigue que temas
puesto que tienes una falta de seguridad, escasez de seguridad. Es otra manera de ver esto. Mark dice, cuando la gente pica o cae en esta trampa, siempre están viviendo en el complejo R del cerebro. Siempre estarán en aquel modo de estrés. Regresando a Tesla, y de lo que se dio cuenta que era posible, lo que demostró fue que podemos enganchar sistemas de energía directamente en lo que llamó el verdadero trabajo de la naturaleza. Cuando hablamos de energía gratuita, específicamente cuando yo hablo de energía gratuita en relación a la tecnología de Tesla, yo no estoy hablando acerca de algunos de los sistemas más avanzados de extracción de energía del vacío cuántico, o lo que se llama energía de punto cero. Ahora, Tesla puede que hubiera experimentado un poco con esto, pero esencialmente la tecnología de Tesla de energía gratuita es lo que llamó energía compartida, ¿vale? Esto es básicamente la extracción de reservas de energía donde la naturaleza las almacena de forma natural y luego distribuirla a los lugares donde necesitamos usarla. La manera en la que Tesla visionó el hacer esto fue a través de tomar la energía con la que el Sol naturalmente bombardea la Tierra, el viento solar, los iones que son bombardeados básicamente en la atmósfera de la Tierra, donde es almacenada. Esta energía natural en la ionosfera, ¿vale? Y Tesla tenía una metodología para poder extraer esta energía y llevarla a la Tierra. Aprovechaba este potencial de voltaje y de hecho lo desplazaba hacia abajo a través de un transmisor, siendo así capaz de dirigir aquella energía hacia regiones enteras de la Tierra, y sin el uso de cables. Esto fue todo inalámbrico. Podría ser capaz de enchufar cualquier aparato a la Tierra, porque la Tierra estaría actuando como el acumulador, como un enorme condensador. Tenía un método para, de hecho, usar la Tierra como un enorme condensador, al usar la energía eléctrica almacenada en la ionosfera. Él sabía cómo hacer esto hace más de 100 años y fue aplastado por el interés financiero de su tiempo, y él fue aplastado por la gente quienes comenzaron el sistema de la Reserva Federal. Bob dice, y por supuesto hablamos de JP Morgan y los Rothschild. Ahora, la pregunta que me llega de la gente quienes no son capaces de comprender la forma del pensar post-escasez es ¿cómo es que no quieren utilizar esta energía? Porque si fuera tan buena idea y realmente funcionase, claro que querrían hacerlo, porque sería un gran centro de negocio, ¿verdad? Mark responde, ellos no quieren nivelar el nivel de juego. Ellos no quieren que los países del tercer mundo estén al mismo nivel en cuanto a la tecnología y el entendimiento que va de la mano con aquella tecnología, porque tendrían en su mano un despertar aún más rápido, y esto es mayormente por lo que no lo quieren, ¿sabes? Puedo relacionar una pequeña anécdota que he mencionado en algunas conferencias que he dado de Tesla en el área. Pienso que Tesla entendió que realmente no íbamos a adquirir esta tecnología hasta que no entrásemos en un estado de conciencia más elevada. Y él quizás se echó hacia atrás de muchas maneras de las que se habla en la comunidad de Tesla. Yo fui a un evento con mi novia un día. Era algo pronto, así que entramos en un bar, nos sentamos a tomar algo y estábamos preparándonos para ir al concierto. Y yo me senté ahí y comencé a hablar con un señor en el bar. Y me pareció que era algo consciente sobre algunas cosas. Y por alguna razón entramos en una discusión sobre la energía. No recuerdo por qué, quizás hablando sobre el precio del petróleo o algo así. Comenzó a decirme que él era consciente de algunas energías gratuitas y que sabía de Nikola Tesla, así que le dije que yo estaba involucrado en un grupo que trabajaba con la tecnología Tesla. Y le pregunté, mira, piensa en este escenario un momento. ¿Qué pasaría si implementásemos energía gratuita de la manera en la que Tesla lo visionó,
extrayendo la energía de la ionosfera y enviándola alrededor del mundo, tendríamos esencialmente energía gratuita, que se puede utilizar a cualquier hora en cualquier lugar. Le dije, piensa en los embotellamientos económicos en los que están basados los países del Medio Oeste. Su economía entera mayormente está basada en las exportaciones de crudo. ¿Qué piensas que pasaría con aquellas naciones y toda la gente en ellas si de repente el crudo se convirtiere en gran medida en algo inútil? ¿Sabes cuál fue su respuesta a esto? ¿Puedes adivinar cuál fue su respuesta? ¿Sabes lo que me respondió a mí? Me dijo, ¿a quién le importa? En aquel momento lo que tenga que ocurrirles, que les ocurra. Esa fue su respuesta. ¿Sabes lo que yo le dije? Le respondí, por eso es por lo que no podemos tenerlo aún. Por esto es. Y no tuvo ninguna respuesta para ello, ¿sabes? Porque queremos esencialmente hacer las cosas que queremos hacer, sean cuales sean las consecuencias, aunque creen sufrimiento para otros. Y eso no está bien. No está bien. Hemos de llegar a un nivel de conciencia donde entendamos que si otros están sufriendo, nosotros estamos sufriendo, nosotros mismos. Tal consciente como era de la crisis de energía y de cómo deberíamos de movernos hacia la distribución y métodos de producción de energía alternativa, sin embargo se tragó todo el tema del paradigma de la falsa bandera y, ya sabes, no le importa lo que sucede con aquella gente. Lo que tenga que pasarles, que les pase. Esa fue su respuesta. Y mi respuesta fue, hasta que no salgamos de ese nivel de conciencia, no desarrollaremos tecnología de energía gratuita para poder usarla y beneficiar a la humanidad como deberíamos y como se intentó hacer hace 100 años. Bob responde, ¿qué sucedería si hubiera sido desarrollada hace 100 años atrás? ¿Cuántas cosas hubieran sido evitadas de las que han tomado lugar en los últimos 100 años? Mark responde, seguro. ¿Cuántas guerras hubieran sido evitadas? ¿Cuántas vidas no hubieran sido perdidas prematuramente? Más del 40% de la gente en este planeta aún no tienen electricidad básica en sus casas. Piensa en esto. El 40%. Y nosotros nos pensamos que el mundo entero está lleno de energía eléctrica, pero no lo está. El 40% de la gente que vive en este planeta no tiene electricidad en sus casas. La mayoría no saben esto. El nivel de juego se nivelaría muy rápidamente si las naciones de los países tercermundistas tuvieran esta energía implementada. Y por eso los maestros ocultistas tras el sistema bancario no quieren que esto ocurra y hacen que la gente suprima esto. Porque la gente está dispuesta a prácticamente cualquier cosa por un sueldo o suficiente dinero en mano, porque se encuentran viviendo en ese cerebro reptiliano. Bob dice, a veces he tenido largas discusiones con la policía acerca de cómo ellos están violando las leyes constitucionales. Y dicen, bueno, si a nosotros nos dan una orden, no vamos a arriesgar perder nuestro trabajo y no cumplir esa orden. Y yo les digo, cuando va en contra de vuestro juramento a la Constitución, mejor que no cumpláis esa orden, porque vosotros estaréis protegidos por la Constitución. Y responden, no queremos perder nuestros trabajos. Así que incluso aquellos que deberían de ser los servidores públicos justos, tienen lavado el cerebro con el miedo de que van a perder el trabajo si no obedecen las órdenes. Mark responde, porque la verdad y la moralidad para ellos no es tan importante como el dinero. Y es muy triste encontrarse en este estado de consciencia. Yo hablaré mucho acerca de esto a medida que avancemos con el programa. Pues aquí termina la primera hora. Si quieres aguantar un rato, Bob, y te quedas un poco para la segunda hora.